Y lo que se espera de los agraviados, o sea, de los que somos, y lo digo con toda certeza de ser agraviado, porque no se olvide, señor Lucar, de que yo fui suspendido por el señor Fernández Gerí por 8 meses y 15 días, y solo pude retornar a mi posición como fiscal superior a través de una demanda constitucional de amparo. Y es a partir del amparo que yo he podido seguir trabajando, ¿no? Rafael Vela, fiscal del caso Lava Jato, denuncia persecución por una investigación disciplinaria en su contra, pero omite los cuestionamientos que lo vinculan con intereses políticos y mediáticos. En lugar de responder por su accionar parcializado, se presenta como víctima del sistema, señala al jefe de control del Ministerio Público, pero guarda silencio sobre los errores y excesos cometidos junto a José Domingo Pérez. ¿Justicia real o defensa de una agenda? A mí me da miedo las entrevistas, porque hacemos una entrevista, yo le juro que las he revisado varias veces. ¿Qué cosa ha dicho este hombre de impertinente para que después de esa entrevista lo investigue el órgano de control? ¡Nada! Todo lo que había dicho era a favor de la pelea que se está dando contra la corrupción. No entiendo. De hecho, tengo una entrevista que ha sido la justificación para una investigación en la Autoridad de Control del Ministerio Público, que dicho sea de paso la que más avanzada está en este momento. Una entrevista que hicimos, que Rafael Vela podría ser suspendido, destituido, bueno, por lo que dijo acá. Por lo que dije con usted respecto a la llegada de Alejandro Toledo extraditado a los Estados Unidos. Usted me hizo una pregunta sobre cuál era la participación de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y yo le respondí procesalmente, le dije que ninguna, ¿no? Porque dentro del procedimiento de recepción del extraditado en ese momento, ahora ya sentenciado Alejandro Toledo, lo que correspondía era que sea entregado al fiscal José Domingo Pérez, que era el que lo iba a llevar al control de identidad para que luego proceda a su internamiento en un penal. Entonces, nosotros no estuvimos en el protocolo de llegada, como usted podrá haber advertido en su oportunidad, y usted me hizo una pregunta desde el punto de vista procesal, que además fue contrastada con la realidad, porque al final tuvieron que entregar al señor Toledo, al fiscal Pérez, para que lo lleve al juzgado y el juzgado proceda a su internamiento. ¿Cómo fue lo que marcaba? Por eso yo no entendí, pero decían que le había faltado el respeto a la majestad de la Fiscalía de la Nación, y eso ahora mantiene un proceso disciplinario que, por supuesto, lo debemos interpretar como la justificación para poder manipular lo que es ese sistema de administración de justicia administrativa, ¿no? Y que ahora vemos que sirve para suspender a fiscales incómodos, no solo al poder, sino también a la propia institución. Ahora, el problema es en qué va a terminar esta historia con el señor Fernández Gerí, ¿no? Porque se ha advertido sobre sus antecedentes, sobre su papel. ¿No es cierto? Es decir, esta especie de persecución a los fiscales del caso Lava Jato, más allá de las críticas que uno pueda tener. Yo soy crítico a José Domingo Pérez, o sea, nunca he ocultado mi opinión sobre eso, y tal vez eso es lo que explique que nunca me ha querido aceptar una entrevista. Mire, como usted podrá ver, hay siempre algunas barreras burocráticas que tienen que ver con la posibilidad de tener un mayor acceso a los medios. Ahora, bueno, estamos en una política de mucho mayor apertura. Sin embargo, lo que debo decir es que el señor Fernández Gerí tiene una investigación abierta en la Fiscalía de la Nación, tiene múltiples investigaciones abiertas en la Junta Nacional de Justicia, y lo que se espera de los agraviados, o sea, de los que somos, y lo digo con toda certeza de ser agraviado, porque no se olvide, señor Lucar, de que yo fui suspendido por el señor Fernández Gerí por 8 meses y 15 días, y solo pude retornar a mi posición como fiscal superior a través de una demanda constitucional de amparo. Y es a partir del amparo que yo he podido seguir trabajando, ¿no? Y con todo lo que eso corresponde, porque es como un músculo que lo asfixia. El señor Fernández Gerí no tiene la atribución de destituir un fiscal, pero sí de suspenderlo. Pero lo puede suspender 8 o 10 meses, le quita su sueldo, le quita su seguro de vida, le quita todo, ¿no? Claro, pero además el problema es que hay que poner esto en contexto, ¿no es cierto? Hay una, y lo hemos dicho acá claramente, y no solo acá, es decir, estamos en una guerra contra la corrupción, no solo en una guerra contra la delincuencia de todo tipo, porque la corrupción es una forma de delincuencia y una de las que más daño nos ha hecho. Y
lo que ha ocurrido en los últimos no solo meses, sino años, es una guerra sistemática por atacar no al equipo Lavajato por los errores que puede haber cometido, que los ha cometido, sino por el papel que estaban cumpliendo para lograr sentencias contra los políticos y los empresarios implicados en casos de corrupción. Mire, es en realidad toda una estrategia, ¿no? Que tiene que ver incluso con una estrategia mediática de demolición que se alimenta del silencio cuando no tenemos la posibilidad de salir a dar explicaciones, como corresponde en un juicio más bien de rendición de cuentas permanente, que era lo que siempre hemos tratado de hacer. A partir de esta situación y de buscar que los fiscales no solamente se les reste su autonomía, sino principalmente se les reste credibilidad, es que estamos en un momento en el que todas estas fuerzas que nosotros hemos combatido, que son fuerzas de poder, en realidad se reagrupan, se coaligan porque tienen intereses comunes y ahí no hay política que valga. Claro, ¿no? ahí la izquierda, la derecha, o sea, todos se juntan. Así es, y son ejércitos de abogados, ¿no? Que son los mejores abogados defensores que nunca hacen un disclaimer cuando vienen a una entrevista, porque finalmente siempre tienen un conflicto de interés respecto a lo que corresponde a la litigación. Lo que usted dijo, señor Lucar, es correcto desde la premisa fundamental de un sistema de administración de justicia, que todas las decisiones de los jueces están sujetas a una garantía de impugnación. Y el error, que usted llama error, yo lo llamo más bien la corrección funcional de, por ejemplo, una apelación, ¿no? Porque todos tienen derecho a poder impugnar una decisión, de tal manera que el Ministerio Público no es que no rinda cuentas, sino es que no se someta a la garantía de judicialidad de la pluralidad de instancia. Cuando alguien no está conforme con una decisión de un juez en primera instancia o con la decisión de un fiscal, acude al sistema de justicia en general. Y es el sistema de justicia que brinda correcciones dentro de lo que incluso nosotros podríamos criticar, porque hay algunas decisiones con las que no estamos de acuerdo, pero que las acatamos en función de las circunstancias. Pero más allá de eso, señor Lucar, las posibilidades que tenemos ahora de poder discutir que estén en juicio expresidentes constitucionales de la República, exministros de Estado, que estén personajes del más alto perfil empresarial, que estemos ante la posibilidad de la averiguación de la verdad, se da porque precisamente los fiscales hemos hecho nuestro trabajo y no nos hemos puesto de lado, con todas las vicisitudes y con todas las circunstancias que esto deviene a partir de ser una obra humana, ¿no? Como usted dice, que todo siempre puede ser perfectible y siempre se puede mejorar. Pero nosotros decidimos hacerlo a riesgo incluso de lo que hemos vivido suspensiones, tenemos gravemente comprometidas nuestras carreras, y a partir de todo eso, la agrupación de estas fuerzas que están coaligadas para combatir precisamente la averiguación de la verdad y la proscripción de la impunidad, finalmente lo que buscamos nosotros es llevar a juicio como corresponde, con el debido proceso, a todas estas personas que han infringido la ley. Y eso tiene un valor fundamental desde el punto de vista del sistema de justicia. Y por eso es que buscan que los fiscales, que finalmente asumen una responsabilidad humana, como usted lo ha dicho correctamente, pero desde su humanidad y desde su voluntad y su determinación, finalmente podemos ver lo que está sucediendo. El día de ayer ha habido una nueva sentencia en el caso Lavajato, dentro de 24 acusaciones que se han presentado y que todas ellas van progresando y que, por supuesto, refrescan la memoria de la sociedad respecto a lo que ha sucedido en un grave caso de corrupción transnacional vinculada a graves delitos como es el lavado de activos, ayer corrupción ha sido la de sentencia funcionarios. de los Peñaranda, ¿no es cierto? Así es, que se trata además de un personaje de muy alto perfil y que está compareciendo ante la justicia como otros que lo están haciendo. Hace poco está sentenciándose el expresidente Ollanta Humala, se ha sentenciado ya el expresidente Alejandro Toledo, y es una gráfica clara, es una imagen clara de que la justicia está funcionando con todas sus circunstancias y sus imperfecciones, pero que se trata finalmente de un esfuerzo dentro del cual, reitero, señor Lucar, los fiscales no se han puesto de costado. El problema es que cuando un fiscal no se pone de costado, claro, necesita también que su propia institución lo apoye, porque si no, ¿cómo el abuso de poder, por ejemplo, del jefe de la autoridad de control, del señor Fernández Gerí, se puede controlar? Es imposible para nosotros combatir el poder solos, sin el apoyo institucional, y por eso es que estamos siempre dentro de una posición en la que somos precisamente lado más débil del sistema. Porque si bien es cierto, nosotros tratamos de siempre estar presentes y combatir dentro de lo que corresponde a la esgrima propia de la litigación, hay algunas circunstancias que se dan fuera de la litigación.
La intromisión política, el cambio legislativo, todo eso conspira precisamente para dificultar nuestro trabajo. Ahora, yo